Compañeros, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este tema tan interesante, un tema tan común ya que sucede entre nosotros y quizás en todos, ¿verdad? Todos pasamos esta experiencia de los enredos emocionales. Nos vamos a enfocar específicamente en este tema. Voy a procurar no desviarme. Voy a procurar que estemos enfocados específicamente en el tema, ¿verdad? Porque es bien importante, compañeros. Miren, lo vamos a enfocar en tres etapas: los orígenes, las raíces, las causas de estos problemas serios que provocan estas emociones, los efectos, todo lo que sucede con la práctica de estos enredos emocionales y desde luego lo mejor, ¿verdad? La erradicación. ¿Cómo solucionar este tipo de problemas? Porque tiene solución, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar pues los orígenes, las causas, las raíces. Miren, nosotros los alcohólicos somos personas que no hemos recibido el amor suficiente en nuestra infancia. No hemos recibido la educación, el afecto, el cariño, el amor. Y ese es el origen real que nos provoca un vacío sentimental. Todo esto sucede en la infancia: hijos no deseados, hijos maltratados, hijos marginados, hijos maltratados, abusados a veces. El asunto es que no recibimos eso que todo niño necesita: amor. Y fíjense que no importa quién le dé amor al niño en la infancia, no importa. Porque lo importante es que reciba ese afecto, que reciba ese amor, para no tener vacíos sentimentales ya adultos, como nos pasó a nosotros, ¿verdad? Fíjense que hay niños que son criados por su abuela. Generalmente esos niños son buenas personas, muchachos educados, muchachas con principios, con valores. A veces una tía es las que se dedica, ¿vea?, al niño y lo llena, ¿verdad? Fíjense que yo he tenido muchos amigos que fueron criados, educados en el hogar del niño, aquel que está aquí por San Jacinto. Y miran, desde tiernito, desde la sala cuna hasta ser bachilleres. Puchica, pero qué muchachos más educados, pues, qué muchachos más ejemplares, ¿verdad? Unas conductas envidiables, pues. Entonces, eso es lo que sucede, que cuando el niño recibe amor, cariño, educación, no hay problema, pues. El problema somos nosotros, ¿verdad? Nosotros que no recibimos esa dosis de amor, de educación en la infancia, y de una manera inconsciente, nosotros empezamos ya adultos, ¿verdad? Toda la conducta en derredor de este vacío sentimental, ¿verdad? De este vacío sentimental, ¿verdad? Nosotros crecemos, llegamos a los 14, 15 años ya con nuestra personalidad definida, ya con el carácter unido al temperamento, y crecemos, ¿verdad? Y nos vamos a enfrentar a la vida y empezamos, ¿verdad? Entonces, esa es la causa, esa es la raíz, ¿verdad? Ese es el origen de los vacíos sentimentales, ¿verdad? Como que la vida nos debe amor, nos debe afecto, nos debe cariño. Y eso como que fuera una cosa natural, como que fuera una necesidad, ¿verdad? Una necesidad
natural, ¿verdad?, que debemos de recibir. Y entonces, al no recibirla, queda ese vacío sentimental, ¿verdad?, que nos va a acompañar el resto de la vida hasta que encontremos la solución, ¿verdad?, lo que planteábamos al principio. Y tiene solución, ya lo vamos a ver. Entonces nos queda bien claro, nos queda bien clarito cuáles son las causas, los orígenes, las raíces de ese problema, ¿verdad?, que nos genera ese vacío sentimental. Entonces decíamos, crecemos a los 14, 15 años y nos enfrentamos a la vida, ¿verdad? Ahí empezamos nosotros a tener una conducta, digamos, distorsionada, anormal, irregular, en lo que se refiere a la conducta sentimental, pues. Miren, unos enamoramientos terribles, ¿verdad?, terribles, pero fíjense que ese vacío sentimental, de una manera, como les decía, inconsciente, nosotros queremos llenarlo inconscientemente, ¿verdad?, lo queremos llenar recibiendo cariño, recibiendo, si eso es lo que nos hace falta, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces andamos buscándola, esa satisfacer esa necesidad, ¿verdad?, que nos exige, que nos pide ese vacío, pues, esa deuda de la vida de amor. Y lo vamos a llenar, como le digo, así, pues, recibiendo amor de una persona, afecto de otra persona, cariño. Y cuando nosotros nos encontramos con una relación, ¿verdad?, que nos aparece por ahí, ¿verdad?, entonces nos sentimos bien contentos, pues, ¿verdad? Y eso, les digo, es normal si estamos, fíjense que si estamos sedientos nosotros de agua, que tenemos bastante sed, pues, ¿verdad?, y de repente vemos el agua, nos da alegría, pues. Y supongamos, ¿verdad?, que estamos en un desierto y entonces cuando vemos el agua, una gran alegría, corremos hacia el oasis, ¿verdad? Y bebemos de una manera neurótica, de una manera compulsiva, vemos el agua, no la podemos tirar en la cara, etcétera. Pues lo mismo es, ¿verdad?, la sed de afecto, la necesidad de cariño, la necesidad de amor, es igual, ¿verdad? Es igual. Entonces, cuando aparece un oasis de amor, a una chica por ahí, o un chico, entonces llega la gran alegría, pues corremos hacia el oasis, corremos hacia la chica, ¿verdad? Compramos ropa nueva, ¿verdad? Nos ponemos a dieta, etcétera. Eso le digo, es normal, yo lo veo normal, pues, ¿verdad? Hasta en ese momento, pues si la persona está tratando de llenar el vacío que tiene, ¿verdad? Entonces ahí empieza, ¿verdad?, empieza la alegría, empieza la emoción, empieza la fiesta y uno no sabe qué está pasando exactamente, uno solo está alegre con la nueva novia y toda la cosa, ¿verdad? Entonces el problema es que en el trayecto, ¿verdad?, por lo menos en la generación de nosotros, salían embarazadas las muchachas, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, con los pocos valores que teníamos, pues le hacíamos frente a eso y nos casamos, ¿verdad? Nos casamos sin ningún problema. Pero fíjese bien, el vacío ahí está, el vacío sentimental ahí está. Deberíamos de llenarlo con la esposa. Pero ¿qué es lo que sucede? La esposa, la esposa se dedica a los quehaceres del hogar. Das el primer cipote, un año de 9 meses de embarazo, 3 meses de malestar al principio. Después de que nace el cipote pasan 10 años que la mamá está directamente entregada a su hijo. Después viene otro. Entonces no hay eso que buscábamos
el afecto, que cómo va a llenar el vacío sentimental, que es el afecto, el cariño, las manifestaciones de amor, que eso es lo que uno anda buscando, pues, ¿verdad? Entonces no se llena. Entonces, cuando ya se están en ese contexto, ¿verdad?, de matrimonio, de casado, de mujer en la casa, con hijos, pero el vacío siempre está. El vacío siempre está, ¿verdad? Entonces lo buscamos afuera, ¿verdad? Le estoy hablando de los efectos, ¿verdad? De los efectos de vacío, a lo que nos avienta, a lo que nos hace sufrir, ¿verdad? Entonces empezamos, ¿verdad? Empezamos a querer llenarlo, les digo, inconscientemente, con una relación extramarital, ¿verdad? A veces en los grupos aparece una compañera chulada. Y la compañera también me lo ve bien atractivo, más que es padrino. Es padrino, habla bien bonito, tiene un montón de ahijados, ¿verdad? Y anda en carro. Entonces la muchacha, como la muchacha, hablando de las muchachas de los grupos, también las de afuera, tienen lo mismo, tienen lo mismo el vacío es sentimental, ¿verdad? Entonces, empieza el problema, ¿verdad? Empieza el problema porque ese tipo de relaciones, entonces, pero sin embargo, cuando se empieza, es lo que les digo, la alegría, ¿vale? Qué bonito cuando en 15 días, un mes, 3 meses, qué linda mi muchachita, hasta uno comparte diferente en la tribuna, bien alegre. Me acuerdo una vez que en los años 90 llegué yo al Grupo Centroamérica. Un tiempo estuve en ese grupo y ahí estaba Chamba Casero, un veterano, un viejo veterano, Chamba Casero. Y me pasaron y yo bien contento. Y es la alegría de vivir con Alcohólicos Anónimos, pura uva, calidad total, fue pasado de sobriedad, hablando babosada. Bueno, compartí y me senté a la par de Chamba, porque ahí estaba, a la par de Chamba me senté. Y me dice el viejo sabio, tiene dama nueva, vea, me dijo. Y yo te digo, ¿cómo sabe? Y yo, y sí, empezaba yo una de esas relaciones problemáticas, por cierto. Entonces, comenzamos, ¿ya? Comenzamos con la descripción de eso que le llamamos nosotros enredos, ¿verdad?, sentimentales, emocionales. Y empezamos a vivir eso. Entonces, fíjense que quiero decirles que nosotros todos los seres humanos venimos con la capacidad de sentir amor, ¿verdad? De sentir amor, ¿verdad? Todos. Y digo yo, ¿verdad?, es bien agradable cuando uno siente amor por otra persona, y es bien agradable también cuando se recibe ese amor, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, en este tipo de situaciones que estamos hablando, hay reciprocidad, porque la verdad es que el bolo, hablando de nosotros, el bolo no es mala gente, ¿verdad? Bueno, y con la muchacha no es chucho, ¿no? Entonces, se genera afecto, generamos afecto, ¿verdad? Generamos afecto. Llegan a querernos, nos damos a querer, pues, porque como no somos turbios, ¿verdad? Estoy hablando de los alcohólicos, de los borrachos, ¿verdad? No estoy hablando de otra clase de personas que tienen otros síntomas, ¿verdad? Entonces, nos damos a querer, entonces hay afecto, ¿verdad? Y la muchacha bien feliz la muchacha, ¿verdad? Y yo no bien feliz también, ¿verdad? Bien contento, ¿verdad? Pero, pero, ahí está la mujer en la casa, ahí están los niños en la casa, ¿verdad? Y la muchacha, la novia,
ella piensa en quedarse con el muchacho. Y como llega a quererlo, llega a conocerlo, qué buena gente, que qué lindo, que canta, que me lleva a comer, me lleva a cenar, me va a traer. En la noche me dice, buenas noches, bebé. Ay, qué lindo. Entonces, entonces la muchacha, como les digo, se entusiasma, ¿verdad? Se entusiasma, bien entusiasmada los dos, ¿verdad? Pero como les digo, ahí está la esposa, ahí están los hijos, ahí está la muchacha, la novia, deseando quedarse con él, querer tener hijos con él y hacer vida con él, en libertad, ¿verdad? Y vamos a continuar describiendo esto, que es lo mejor. Entonces, continuando, aparecen ya los problemas, ¿verdad? La muchacha está deseando quedarse con el muchacho, ¿verdad? Con, con su bolo, ¿verdad? Con su bolo sobrio, ¿verdad? Hablando de las relaciones en los grupos, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? Todo. Entonces de repente pasó el tiempo, ya pasaron un año, ya pasó un año, ¿verdad? Entonces la muchacha ella está entusiasmada con que quiere quedarse con él, ¿verdad? No hablemos de malicia, solo hablemos de la necesidad real, ¿verdad? Cuando hay amor, ¿verdad? Ella quiere quedarse con él, quiere dormir con él, quiere tener hijos con él, más cuando nunca ha tenido hijos, ¿verdad? Porque uno se relaciona con personas que, señoritas, pues, ¿verdad? Entonces, aparecen ya los problemas de esa naturaleza, ¿verdad? Ya pasó un año. Entonces la muchacha empieza a pensar, ¿verdad? Fíjense que el Día de los Enamorados se celebra 13 de febrero. La Navidad el 23. El fin de año el 30. El día de cumpleaños un día antes, ¿verdad? Domingos no hay. Domingo no se ve porque él tiene que estar con su esposa y sus hijos, pues, ¿verdad? Entonces, entonces la muchacha empieza a molestarse, empieza a irritarse, ¿verdad? Empieza a molestarse, y él empieza a dar excusas y a mentir. Y no, mi amor, espérese, va así. Démosle tiempo al tiempo, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué va a decir Dios. Ay, metió a Dios. No sabemos qué va a decir Dios, cómo vamos a estar juntos al final, ¿verdad? Porque a usted la quiero mucho, mi amor. Sí, yo también, pero puchica. Ahí vienen ya los enredos emocionales. Porque fíjese que hasta allí estamos más o menos bien, ¿verdad? Porque ahí solamente estamos ya de pensamiento, la muchacha, ¿verdad? De pensamiento, más que todo ella, es que mire, es normal, pues, que la mujer busca seguridad, pues, hacer un hogar, pues. Eso es natural, pues, en cualquier mujer, ¿verdad? Y ella tener hijos, pues, mire, deme un hijo, tengamos un hijo. Porque la mujer cuando lo quiere a uno, quiere tener un hijo de uno, pues. Pero el vacío sentimental, el que está vacío, él no quiere eso, pues, le da miedo. Le da miedo. Le da miedo, ¿verdad? Todavía no hablemos de los embarazos, ¿verdad? Todavía no hablemos de eso. Entonces, empieza ahí. Y de repente van 2 años ya, ¿verdad? Ya la relación se va poniendo bien fea, ¿va? Entonces ella en la mente ya tiene, no, no se va a quedar conmigo. Y las opiniones, ¿verdad? De las amigas, mire vos qué haces con ese, vos, que no te das cuenta que está casado. Si ese baboso nunca va a ver a su esposa, vos, plato de segunda mesa. ¡Ay, hijo! Uy, eso las entristece, eso les cae mal, eso, pobrecita, vos, marginada, ¿va? La endamada, uy, anda con hombre casa y tan bonito y tan joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces la muchacha empieza
a ser bombardeada, pues ya no ya por su familia, ¿va? Más de alguien en la familia también, ¿verdad? Entonces empieza la cosa a volverse aquello tóxico, aquello que ya no sirve, aquello que ya casi no funciona, ¿verdad? Aquello feo, pues, ¿verdad? Entonces hasta ahí, como les digo, todavía, pero de repente, ¿verdad? Aparece un muchacho de la edad de la muchacha, que le gustó a la muchacha y él es soltero. Uy, uy, es de la edad de ella. Uy, entonces ahí empieza ya la cosa seria, ¿verdad? Ahí empieza la cosa seria. Entonces la relación ya se volvió tóxica. Empieza aquel, ¿verdad? El que está vacío sentimentalmente, siente que se le va aquel factor que le está llenando la necesidad de ese vacío. Imagínense qué tremendo, pues. Y empieza, entonces fíjese bien, les decía yo de que todos venimos con la capacidad, con la virtud de sentir amor, ¿verdad? Pero hay un problema, que nosotros podemos sentir amor, pero no podemos amar, que esa es otra cosa, ¿verdad? No podemos amar. Entonces en ese momento, la persona, el varón, siente celos, siente resentimiento, le va entrando la inseguridad, ¿verdad? Y la muchacha ya no es la misma con él, ¿verdad? Ya es ya más seria, más fría, porque ella está en una etapa de una transición, ¿verdad? Ella está en una etapa de transición en donde ella está madurando la idea de cómo zafarse, ¿verdad? De cómo estar saliendo con el otro y que no se dé cuenta porque ya lo vio que como es de verdad, ¿verdad? Ya él se enoja, ya se siente bien enojado y le dice, mira, ¿y vos qué te pasa? Entonces ya va saliendo aquella bestia, aquel hombre celoso, resentido, desconfiado y dudoso, y empieza la cosa, ¿no? Empieza a vigiarla, fíjese, empieza a vigiarla, a ver los pasos y empieza a aprender. Entonces ahí ya estamos en un enredo emocional. ¿Por qué? Porque hay afecto, hay amor, hay duda, hay celos, hay odio, hay resentimiento, hay desconfianza, hay malos pensamientos, y esos son los enredos emocionales. Un solo nudo, una madeja de emociones. ¿Verdad? Fíjense que un sentimiento intenso es una emoción. Imagínense cuántas emociones juntas ahí, ¿verdad? Entonces ahí se puede convertir en una cosa grave, pues. Ya hemos visto nosotros, pues, ¿verdad? Cosas graves, ¿verdad? Donde llegan hasta el suicidio, los golpes, la violencia. Ustedes saben, pues, hasta dónde llegan en ese sentido. Si hay mucha gente que están en prisiones, pues, porque asesinaron a su pareja por esos enredos emocionales, ¿verdad? Entonces es terrible eso. Fíjense que ustedes saben, hace poco un compañero, y hasta pobrecito, que mató a la esposa, ¿verdad? Ahí salió en el periódico. Entonces ahí están las consecuencias. Entonces le digo, es una serie de sufrimientos que provocan ese tipo de relaciones. Pero fijémonos bien, vean, ¿cuál es la causa? El vacío sentimental provocado por la ausencia de afecto en la infancia, ¿verdad? Y la cosa es que está el vacío. Y fíjense que en el caso mío personal, fíjense que ese vacío a mí me apareció ya en la adolescencia, pues, ¿verdad? Porque resulta que yo en ese andar, ¿verdad? Yo recibí mucho amor de parte de mi madre, mucho amor, ¿verdad? Pero cuando la señora, pues, salió embarazada y yo dije, me voy a casar. Gracias a Dios que
porque no me opuse, no me hice el loco, ¿verdad? Porque podría haber sido así, pero no, gracias a Dios no. Yo dije, no me voy a estar. Entonces mi mamá se enojó, se molestó. Fíjese que mi mamá, yo dormí con ella hasta los 14 años. Imagínense, hasta los 14 años dormí yo con ella. Recibí yo exceso de afecto, ¿verdad? Entonces, cuando pasó esa situación, entonces ella molesta, cortó el afecto. Cortó el afecto. Fue un rompimiento de esa relación de 10 años. ¿Verdad? Yo tenía 18, ¿verdad? 17, 18 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Que yo me quedé, ¿verdad?, sin aquel factor que me daba amor, que me hacía sentir bien porque me daba amor, ¿verdad? Que era mi madre, ¿verdad? Entonces me quedé con ese, ahí me apareció el vacío ese vacío sentimental, porque me quedé sin ese factor, ¿verdad? Se fija. Y a cambio, ¿verdad?, llega la responsabilidad, ¿verdad? A cambio llega la responsabilidad y lo que les explicaba, ¿verdad?, que las esposas se dedican a sus hijos, ¿verdad?, a su hogar. No se dedican a mimarlo a uno, a llenarle el vacío, si ellas ni saben tampoco. Entonces, ahí me pareció a mí eso. Imagínense, entonces, pero sí el vacío. Y yo viví todas esas cosas que le estoy mencionando. Si yo soy experto en esto porque yo viví eso, pues, ¿verdad? Entonces, qué sufrimiento, eso es terrible, terrible, ¿verdad? O sea, cuando de repente, vea, le dice, le dice la muchacha al vacío, al casado, después de 7 años, después de 5 años, mire, quiero platicar con usted. Ay, sí, sí, sí. Mire, usted jamás va a dejar a su mujer. Ay, quédese con ella. Ay, quédese con ella. Yo a usted le he dado todo. Pero todo es todo. Usted bien sabe que le he dado todo. Pero usted no dé el paso. Ay, quédese, pero ya no me busque, por favor. Híjole, uno siente que el alma se le va. Siente que el alma se le va. Pero mire, mire, no me diga nada, ya es suficiente tiempo, ya pasaron 4, 5 años, 6 años, y usted jamás, mire, yo no sé lo que es un domingo, yo no sé lo, y empieza a sacarlo todo el hijo, no, ¿qué va a hacer? Pues? Así que hágame un favor, vea. Ella llorando, no me busque, por favor, porque como lo quieren a uno, vea. Ya no me busque, por favor, déjeme libre para que yo rehaga mi vida. Ay, qué terrible, compañero. Entonces, gracias a Dios que ustedes no han pasado por esas cosas, hombre. Entonces, al final es terrible, pues. Entonces, ¿y qué es lo que uno aprendió? Un clavo saca otro clavo. Pues sí, sí, o sea, eso sí es, pues. Pero que del otro clavo zampado también otra vez va otro clavo nuevo. Entonces, eso es lo, compañeros, eso es a eso se refiere este tema, los enredos emocionales, o sea, un montón de emociones enredadas juntas, ¿verdad? Como les decía, vieran qué tristeza es eso, ¿verdad? Digamos, un 31 de diciembre, no hay abrazo a las 12 de la noche con la chica, ¿verdad? Y uno abrazando a la familia con una gran soledad terrible, ¿verdad? Uno está con la esposa y quiere estar con la querida, está con la querida y quiere estar con la esposa, qué terrible. Y fíjense que en el peor de los casos, ¿verdad?, que gracias a Dios, pues, no fue tanto hacia el mío, pero en el peor de los casos, ¿verdad?, que nacen hijos de eso, ¿verdad? Y ahí se vuelve terrible la situación, ¿verdad?, porque va a ser una relación para toda la vida. Ya no se dijo un hijo aquí, otro hijo allá, ya en sobriedad, en sobriedad, ya en Alcohólicos Anónimos. Es terrible eso, entonces
le digo allí, pues uno debería de buscar ayuda, ¿verdad? Por eso es bueno los compañeros que en los grupos hablan de esos temas, ¿va? Miren, había un compañero que yo compartí con él como 20 años y él llevaba a su caja chica, que le llevaba al grupo y miren los compañeros, ese chino Mario, fue puya. Fíjese que le decía, yo realmente puedo ser una persona vaga, puedo ser una persona pobre, puedo ser vulgar, puedo ser patán, puedo ser pícaro, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero yo realmente, gracias a Dios, nunca he faltado y nunca me he acostado con una compañera. Híjole, y él con la compañera ahí. Con esa compañera tuvo 3 hijas, este compañero. Entonces le digo, yo miraba esas cosas, pues yo no quiero para mí eso. Yo no quiero para mí eso, pues. Estar pagando. Bueno, al final es enemigo con la muchacha. Al final a veces se termina pues en enemistad con la persona, ¿verdad? Y luego aparecen los aspectos legales. Se pueden mantener cosas bien horribles. Entonces lo que les digo que no vale la pena eso, imagínenlo. Y sin beber, compañero, le estoy hablando. Y todos los días al grupo. Y todos los días al grupo. Todos los días en el grupo. Y con esos vacíos, con esos problemas tan serios, imagínense. Entonces en esos momentos le digo yo, pues, busqué la ayuda. Yo platicaba conmigo mismo. Y miren, fue un proceso bien largo. Fue un proceso quizás como de unos 12 años para erradicar ese problema mío a través de reflexión. Fíjese que la última experiencia que yo tuve, pero una preciosura de mujer bella, piel de porcelana que se llama, una mujer extremadamente bonita. Yo me le quedaba viendo, fíjese. Ella no sabía, pero yo decía, o esto, o mi verdadera felicidad. Estábamos en la intimidad y pensaba lo mismo. Y voy a estar toda la vida así en esto. Voy a terminar así toda la vida solo. Y si nace un cipote, y si nace un hijo, entonces todo eso, le digo, es lo que a mí me hizo ir reflexionando, ir pensando poco a poco y llegar a la solución, que es lo que vamos a hablar a continuación. De lo que se trata a la solución es llenar ese vacío, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a llenar ese vacío? Ese vacío que les dije yo que tenemos sentimental, ¿verdad? Pues fíjese que yo, pues en mi caso personal y a pura oración, ¿verdad? A pedirle a Dios, ¿verdad? A pedirle a Dios que me ayudara que no quería estar yo ya en ese tipo de relaciones, pues, porque ya no me sentía bien. Yo llegué a un momento de tener conciencia que yo le estaba haciendo daño a las personas porque le estaba restando oportunidades a ellas para que hicieran su verdadero hogar, su verdadera familia. Así fui madurando, fíjense. Sentía que yo le estaba haciendo daño a las personitas esas, ¿verdad? Y fíjense que en el caso mío era una persona en la calle, afuera, una. Yo no tenía 2, 3, 4, ¿no? ¿Por qué? Porque mi problema era sentimental, no era sexual, era sentimental, ¿verdad? Entonces empecé poco a poco, y les digo, ya no me iba sintiendo bien en ese tipo de relaciones, ya no me iba agradando, ya no me sentía a gusto. Sabía yo que lo que estaba haciendo me estaba perjudicando a mí, ¿ya? Y a la otra persona, pues. Pero estaba el apego, fíjense. Estaba el apego y estaba el vacío. Y fíjense cómo es la cosa, ¿va? Miren qué interesante. Fíjense que la parte íntima, la parte placentera, sexual, no fue el problema más grande, fíjense. No fue
lo que tuve que desarraigarme de lo más grande, ¿no? El problema era el sentimiento. Fíjese qué terrible eso. El problema grave mío era eso, el sentimiento, y creo que de todos, pues, ese sentimiento. Entonces, fíjese que a través de la oración, a través de la meditación, se lo voy a decir, pues a través de irme yo solo aquí a la iglesia de la Divina Providencia, el hospital, ahí me ponía yo a orar, yo solo, meditando yo solo, comulgando, orando, practicando el 11º paso, la meditación, la oración. Y fíjense que poco a poco se fue disolviendo, poco a poco se fue disolviendo y me fui sintiendo bien yo. O sea que ese vacío sentimental, miren qué bonito, ese vacío sentimental que lo provoca la ausencia de un amor de un ser humano, cualquiera, así como se los dije, quien sea una tía, miren las monjas de ahí del hogar del niño, un tío, un padrino, una abuela, un papá, una mamá, a la ausencia de un amor de origen humano, yo lo llené con un amor de un origen divino. Miren qué bonito, compañero. En Alcohólicos Anónimos, yo no soy ningún religioso, yo no pertenezco a ninguna secta ni religión, yo soy alcohólico anónimo de pura sangre. Entonces se fue llenando, fíjese, se fue llenando y entró en mí un placer más grande que aquellos que me provocaban esos enredos emocionales, ¿verdad? Enredos sentimentales. Se fue llenando y le digo ese placer hasta llegar a un momento en que no hay placer más grande para mí que estar callado en meditación. Yo prefiero estar en meditación callado en una hamaca, recibiendo la brisa de la noche, escuchando la lluvia, viendo las estrellas. Ese es un placer más grande que estar encerrado en un lugar ilícito, golpeando mi corazón, golpeando mi alma, golpeando mi moralidad, golpeándome a mí mismo y golpeando a la familia también, porque se sucede eso, pues, ¿verdad? Entonces, fue llegando esa madurez, compañeros. En la medida que he ido avanzando en los pasos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y por ahí, ¿verdad? Sexto, va llegando la madurez, va llegando la espiritualidad. La espiritualidad no es más que ser un hombre sabio y razonado. Eso es ser espiritual, ¿verdad? Y sabiduría es el conocimiento de las leyes de la vida que nos provoca prudencia. Pues sí, está bien bonita la muchacha, bien chula, pero ¿y después? Te va a dar placer un rato, igual que el guaro. Te va a dar placer un rato, unas horas, una noche, sí, pero el día siguiente. ¿Y después qué? Lo mismo pasa con ese tipo de relaciones, ¿verdad? Lo mismo pasa, lo mismo es, miren, todos los placeres es lo mismo. Entonces, dice el sabio, ¿quieres saber si algo es verdaderamente placentero? No lo midas como comienza, míralo como termina. Mire qué bonito. Mídalo como termina, ¿vea? No como empieza, ¿vea? Porque nosotros nos damos cuenta que empieza bien bonito lo que hemos hablado, 15 días, un mes, un año, qué bonito, pedir después. Y después, miren, llegó a mi mente un montón de razonamientos, un montón de pensamientos, ¿vea? De repente esta muchacha que termina con uno se encuentra con un joven decente que verdaderamente quiere hacer hogar con ella y se da cuenta que anduvo 7 años con un viejo casado. Inmediatamente se cae la imagen. Entonces, compañeros, el vacío sentimental provocado
por la ausencia, ¿verdad?, de amor de un ser humano, lo podemos llenar en Alcohólicos Anónimos por un amor emanado de una divinidad. Dejémonos amar por el Dios nuestro, por ese Dios amoroso del 11º paso, ese Dios todopoderoso del 12º paso, ese Dios bondadoso de la segunda tradición, ese Dios rescatador que nos quitó la obsesión de beber, nos arrancó de las garras del alcoholismo, ese Dios que nos dio sano juicio, ese Dios que nos protegió en el 3er paso, pusimos nuestra vida al cuidado de Él. Entonces ese ser en el 11º paso es una invitación a conocerlo más, para obtener una relación adecuada con Él. Entonces, a través de la meditación y la oración, lo vamos a conocer a Él y vamos a ver qué lindo, pues. Y llega la verdadera felicidad, compañeros, una vida feliz, verdadera, sin cargas. Qué precioso. Se fue la soledad, se fue el vacío, llegó el verdadero amor. Y los que salimos ilesos, ¿verdad?, y los que tenemos a la esposa original, ahora a ella le damos amor, le damos cariño. En silencio le agradecemos porque nos toleró, nos comprendió, nos esperó. Ahora son nuestras reinas. Y con esta madurez que tenemos, no podemos nosotros ya hacerle daño. Ya no se puede. Y cuando llegue esa capacidad de amar, fíjate, la vemos bonitas, pues, porque ya no le vemos el cuerpo, sino que vemos sus virtudes. Entonces son las reinas que tuvieron paciencia, que tuvieron tolerancia y se quedaron con nosotros. Así que, compañeros, vacíos sentimentales provocados por la ausencia de amor, enredos emocionales que nos pueden llevar hasta la muerte o a la cárcel o a la soledad, lo vamos a solucionar a través de llenarnos con el amor de Dios, el Dios nuestro, el Dios de los Alcohólicos Anónimos. Gracias, compañeros.